Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo capítulo de MTalks. Como sabéis, MTalks es el canal de YouTube de Magnus Commodities, donde intentamos aportar conocimiento y visión en el mundo de la energía, de la mano de personas que creemos son relevantes, ¿no?, en el sector. Hoy estamos con Joan Canela, director general de Nexus Energía. Joan, gracias por estar con nosotros. A vosotros. Yo sé un poco los titulares de ti, ¿no? Sé que eres ingeniero en telecomunicaciones por la UPC, que estabas llevando el negocio eléctrico de Comsaente hasta que te incorporaste en Nexus en 2016. ¿No? Sí. Cuéntanos un poco lo que nos sale en las redes, lo que nos sale en LinkedIn. En las redes sale poca cosa, de hecho. Bueno, pues como dices bien, Felipe, antes de nada, muchas gracias por invitarme, por tenernos en cuenta en este foro de entrevistas. Básicamente, como has dicho anteriormente, soy ingeniero superior por la UPC en telecomunicaciones, tengo un posgrado de Dirección General de Empresas y estoy en el sector de las infraestructuras desde el año 81 en diversos ámbitos, básicamente instalaciones electromecánicas para infraestructuras de todo tipo, aeroportuarias, portuarias, ferroviarias. Al acabar ese flujo de trabajo ligado a las infraestructuras, aparece la oportunidad de entrar en el mundo de la energía, que yo creía que sería un mundo con mucho más glamour y con mucho más color que el de la construcción pura y dura, pero aterricé en un mundo realmente complejo, ¿no?, como es el de la energía y en la parte concreta de comercialización en Nexus en febrero del 16. Entonces, ha hecho ya 7 años de ese inicio y básicamente estamos en un negocio muy cambiante, muy dinámico. Nexus es una compañía que en la que yo me incorporo en esa fecha estaba alrededor de los 500 millones de euros de facturación. El año pasado cerramos el 23 3.200 millones de euros de volumen, mucho por efecto precio y por los avatares de la dinámica evolutiva de los precios, pero también por el crecimiento que hemos ido desempeñando, ¿no? Nexus es una empresa madura, se crea en el 2000, a principios de siglo, pero muy joven en sus iniciativas y su actitud ante los negocios, ¿no? Se crea como una central de compras de un grupo de pequeñas distribuidoras locales repartidas por toda España, en Cataluña, en Valencia, en Andalucía, en Asturias, en Galicia y en Castilla, que deciden agregar su negocio de compra mayorista en una unidad que es la Nexus que deciden crear, ¿no? Así Nexus aparece como actor de mercado y se convierte en la empresa que genera bilaterales para esas compañías. Con el paso de los años y con la llegada formal de la liberación del mercado en el 2004, pues estos mismos socios ofrecen la oportunidad de Nexus de empezar a vivir una vida independiente y nos convierten en comercializadora. Empezamos con electricidad en el 2004, seguimos con gas en el 2006 y ahí empieza la singladura del mundo del retail en lo que hace referencia a esta actividad, ¿no? En el 2008 se nos plantea una oportunidad con ASIF, que era la patronal que asociaba a todas las pequeñas productoras fotovoltaicas, para firmar un contrato de representación con más de 15.000 asociados, que es el germen de la actividad de representación y de agente vendedor que desarrollamos, ¿no? Ese es un paso clave porque se ha demostrado con el tiempo que ha sido muy, muy provechoso por las ventajas que nos ha ofrecido en relación a nuestra competencia. Seguimos en ese flujo de evolución y en el 2011 nos empezamos a plantear la actividad fuera de nuestras fronteras, ¿no? Y damos un paso en Alemania comprando la antigua PCC, una empresa alemana de comercialización. ¿Todavía la tenéis, Joan? No, esta la vendimos en el 17 porque era un mercado, nos dimos cuenta en el 17 que era un mercado súper maduro, muy competitivo, hay más de 850 actores de comercialización en Alemania y en el que necesitamos invertir muchos recursos para ser un actor relevante. Al final decidimos vender la cartera, liquidar la sociedad de una manera ordenada y en el 19 la dimos por liquidada, ¿no?, y por amortizada. Había generado recursos positivos durante toda su singladura, pero era un morir lentamente, ¿no? Y os vais a otro mercado como es México. Antes que México, Portugal. En el 17 compramos el 51% de Lisboa, que es una comercializadora portuguesa muy de nicho, y que nos ha ido francamente bien hasta la época. Compramos el 51% en el 17 y a fecha de hoy tenemos el 84% y aspiramos a controlar el 100% en el futuro próximo, ¿no? Y en el 18, como bien dices tú, nos aventuramos en México. México es una aventura en un mercado muy distinto, es un mercado sin liquidez, es un mercado de day-ahead, un mercado muy físico aún, y es una experiencia muy, muy notable que hemos adquirido estos 4 años. Entramos con representación, que era un negocio, digamos,
de menos riesgo, Sí. que al final un negocio que aquí dominamos mucho y que ahí podíamos aportar mucho valor, como así se demostró. Y en el finales de 20, principios de 21, en pleno COVID, entramos en el suministro de energía eléctrica. Allí, pues bueno, los actores son otros, compites directamente con CFE, que es el órgano estatal. Sí, sí. Has de ir a buscar energía a los generadores, has de buscarte clientes cualificados de un cierto volumen en la parte de customer, pero bueno, hemos aprendido mucho y estamos ya con actividad madura y desarrollada, ¿no? ¿Os queréis quedar en México? Es un poco al margen. Sí, nos queremos quedar y yo creo que ha pasado lo peor, entiéndeme. El gobierno de AMLO, de López Obrador, ha sido un gobierno muy proteccionista con la entidad pública y ha forzado mucho la máquina y ha tensado mucho el sector de la inversión privada en renovables. Entonces, bueno, parece ser que esto ya a final de este año elecciones, por tanto, en enero del 25 ya habrá cambio de gobierno. Se supone que Morena, que es el partido que está en el poder ahora, seguirá gobernando, pero la presión de AMLO yo creo que se ha reducido mucho, más con el acuerdo con Iberdrola, que Iberdrola se ha sacado un poco las rémoras que tenía ahí, pero al final, desde el punto de vista político, es una victoria para el gobierno de AMLO, pues yo creo que le da cierta tranquilidad. Yo creo que han conseguido parte de su objetivo, es decir, ante la opinión pública, demostrar que tienen fuerza para batir a un gigante, que en el fondo yo creo que no están así, pero bueno, yo creo que han vuelto a iniciar la singladura de los privados, sobre todo también por la presión americana. Los americanos ahí tienen mucho dinero metido y han apretado mucho para que eso funcionara, ¿no? Yo entiendo que eso seguirá un proceso y yo creo que México es un país de oportunidades, es decir, tiene sus riesgos, pero también, digamos, genera unas oportunidades que aquí hoy por hoy no se dan, ¿no? Lo que es muy interesante es no estar solo en un país. O sea, nosotros que estamos en diferentes países europeos, cuando empiezas a hablar de otros mercados es totalmente diferente y eso te hace que tu gente no solo piense en el mercado nacional, que ya lo conocéis perfectamente, mercado portugués más o menos es similar, sí. ¿no? Que los portugueses son peculiares, son gente para mí muy inteligentes, que hacen las cosas bastante bien. En muchas cosas, y luego hablaremos de flexibilidad de demanda, en flexibilidad de demanda bastante mejor que nosotros, de momento, o por lo menos más sofisticado, pero lo que sí que te da es un poco la perspectiva a tu gente de decir, ostras, yo soy de aquí, pero es que fuera se hacen las cosas muy diferentes, ¿no? Sí, te da una visión distinta, aparte que diversificas un poco el riesgo, al final ahí tienes un periodo temporal de aprendizaje y una curva de aprendizaje clara, pero digamos Portugal ya lleva 2 o 3 años siendo bien rentable, México ha empezado este 22 siendo rentable y el 23 también, es decir, ya empezamos a tenerlos en cuenta en el agregado del grupo y es cierto que te da visiones distintas. Hemos cruzado gente, hemos enviado gente de España a México, gente mexicana ha venido aquí, con los portugueses tenemos una relación muy cercana porque somos como hermanos, digamos, ¿no? Entonces, es verdad que es una actividad que hay que desarrollar. Desde México, de alguna manera, nos gustaría, digamos, generar una plataforma de supervisión del mercado sudamericano. Nosotros ahí tenemos un foco un poco puesto en Chile, digamos que es un poco lo que podemos asimilar. Colombia podría ser, y no lo vemos claro, y Brasil es una opción que está ahí, porque Brasil es un mercado muy potente, muy importante. Sí. En Brasil saben hacer de todo y lo hacen muy bien, pero hay oportunidades. Entonces, bueno, entrar en Brasil en una operación, digamos, rolling on, o sea, que esté funcionando, podría tener encaje y nos daría un poco más de fuerza en la pata latinoamericana, que yo creo que es una pata de crecimiento importante. Son mercados súper diferentes, ¿eh? Nosotros son muy distintos. Tenemos un cliente para el que trabajamos en diferentes países de LATAM, Colombia, Panamá, Uruguay, Argentina, México, evidentemente, y Brasil. Y es muy diferente. Nosotros en Europa estamos acostumbrados a que los mercados son diferentes, pero parecidos, ¿no? Es un mercado más o menos un algoritmo parecido, unos mercados de futuros similares. Allí, Sudamérica nada que ver. Bueno, allí hay sorpresas. Sí. Hay sorpresas y hay maneras de entender las cosas distintas. Entonces aquí es lo que tú dices, que en Europa, de alguna manera, todos estamos, digamos, moldeados por el mismo patrón. Allá cada país tiene su idiosincrasia y México es un país de oportunidades, pero también es un país con muchas aleatorias, es decir, el tema administrativo, burocrático, pero bueno, entonces digamos que estamos realmente en varios ámbitos geográficos, lo cual creo que es una buena decisión. Y a partir de aquí, pues en el 18 entramos en México, en el 2021 en el 20 nos viene el impacto del COVID y ahí empezamos a ver
con el efecto precio, el efecto bajada de demanda y tal, que hemos de intentar dar un poco de recurrencia a la cuenta de resultados, ¿no? Vemos que la cosa, hombre, comercializar está muy bien, competir con los incumbentes es muy difícil, al final estás un poco en sus manos. Entonces decidimos montar un plan estratégico o diseñar un plan estratégico, digamos 21-23, para darle un vuelco a la compañía y dotarla de un portfolio de servicios, amén de la comercialización y de la actividad de agente representante, para de alguna manera intentar manejar una cartera de cliente más fiel, cliente más recurrente, que nos permita compensar o complementar de una manera más natural los vaivenes de la comercialización, ¿no? Siendo esto así, que para desarrollar este plan estratégico, que básicamente se trata de dotar a la compañía de servicios de valor para fidelizar a esos clientes, pues para armar eso decidimos abrir un tender, digamos, para buscar un socio de referencia que nos ayude desde el punto de vista financiero, pero también desde el punto de vista de creación de valor y de creación de oportunidades. O sea, no buscamos tanto, vamos al mercado a buscar no un fondo o no una empresa financiera que quiera entrar, estarse unos años poner dinero y marcharse, bolsa, ¿no? O salir y sí, tal, sino un socio de largo recorrido. Pues abrimos un tender a finales del 19 y a finales del 21 se incorpora Sojitz, que es un grupo japonés muy diversificado y que tenía ya pata de actividad energética en Europa, en LATAM y sobre todo en el sudeste asiático. Se incorpora como un socio minoritario-mayoritario, digamos, es el minoritario mayor dentro de la casa. Con lo cual, digamos, el equilibrio de fuerzas de los socios anteriores, como entran vía ampliación de capital, pues se diluye un poco, se mueve, y los que eran los principales siguen siendo los más importantes, pero ya no son, siguen siendo importantes, pero ya no son los más importantes, ¿no? Interesante lo socioindustrial. No es muy habitual, ¿no?, en las comercializadoras. Bueno, nosotros buscamos a alguien. A ver, era un problema de dinero relativo. Al final, si quieres crecer y no tienes cómo apalancarte, la banca comercial no está muy por la labor de ayudar a las comercializadoras. Pero, John, ahí lo hicisteis muy bien también con la representación, porque la representación nos da una fuente de ingresos importante. Bueno, ¿no? La representación nos ayuda a compensar el déficit de caja que nos genera la comercialización. Entonces tenemos un buen equilibrio y es verdad que ahora, por ejemplo, estamos comercializando 4 teravatios de energía y tenemos casi 14 de representación. Es decir, tenemos un equilibrio muy a favor de la representación. Y esto es cierto que genera un circulante que nos evita ir a mercados carísimos. ¿eh? Sí, sí. Entonces, esto nos ha ido muy bien. Pues decía que el acierto de Asif en el 2008 de abrir ese melón, pues ha demostrado, le añades a esto las garantías de origen y toda la historia esta, pues bueno, eso da un recorrido importante, ¿no? Pero el perfil que buscamos de socio financiero básicamente era por idiosincrasia de los socios habituales, actuales, ¿no? Son empresas muy veteranas, muy antiguas, muy de pocos sobresaltos. Son distribuidoras que tienen, digamos, una rentabilidad prevista muy regulada claro. y a los que les gusta poco las sorpresas. Con lo cual, el perfil que querían, no querían entrar en la vorágine financiera de estos fondos o de estos socios que van buscando rendimiento, sino un socio estratégico, digamos, de más largo plazo, que al final nos aporte valor. Y un poco es en lo que se comprometieron los socios japoneses. Es decir, vinieron a traer, digamos, conocimiento, expertise, soporte y contactos. Al final, pues hemos accedido, digamos, a una red de empresas japonesas. Tenemos un tipo de cliente, empezamos a tener un tipo de cliente que no hubiéramos imaginado hace un par de años. Es decir, bueno, ellos han aportado su parte del trabajo, ¿no? Qué bueno. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, Sojitz se instala en el consejo en el 21. Entonces, bueno, la empresa en ese sentido pues ya empieza a dar un giro porque la panoplia de servicios que ofertamos ya se amplía y empezamos a fidelizar a clientes. En el 23, por ejemplo, ET Finance nos pone un rating de investment grade. No es de las 3 grandes, pero bueno, es la que intenta ser la cuarta, pues ahí estamos, ¿no? Y de alguna manera esto lo hemos intentado hacer basado en 3 pilares, que son los 3 pilares que defendemos en Nexus. Uno es la manera de hacer. Nosotros tenemos un cierto estilo, pues somos responsables, somos honestos, intentamos ser profesionales y vamos por delante. Es decir, intentamos ser francos en nuestra relación con el cliente. 2, poner al cliente en el foco. Al final, estos últimos 3 o 4 años, la relación del mundo con la energía ha cambiado. Igual que ha cambiado la nuestra, ha cambiado la de nuestros clientes, que son clientes mucho más exigentes, que son clientes compradores y a la vez vendedores, pueden ser. Es decir, hay un reequilibrio en la relación que se ha de fundamentar y entendemos que ese es un punto clave, pero nosotros al final sin clientes no somos nada. Está clarísimo. Vivimos de ellos, ¿no? Y después un poco
la mejora constante. Es decir, esto rueda tan rápido que si no vas al ritmo de los acontecimientos, te pasan por la derecha y por la izquierda sin enterarte, ¿no? Entonces, bueno, nosotros fuimos en su día los primeros que comercializamos una tarifa indexada. Ahora estamos ya con modelos de producto, de servicio muy novedosos. Y bueno, un poco en esta dinámica nos sentimos confortables, nos movemos a gusto y es un poco la apuesta que hemos de tirar para adelante, ¿no? Te quería preguntar un poco sobre el modelo que piensas de la parte de la comercialización, ¿no? El mercado ibérico, pero en general en Europa. Ya estás contestando un poco, ¿no? ¿Cómo está cambiando? O sea, venimos de comercializadoras que simplemente te daban un contrato por un año, indexado en mercado spot, de estas hay muchísimas, ¿no? Pero cuando empiezas a buscar otras cosas, no hay tantas, ¿no? Y solventes y que realmente vayan haciendo que el cliente vaya ayudando al cliente a hacer cosas diferentes, no hay tantas. Entonces, en ese sentido, es un poco la línea que lleváis, ¿no? Yo creo que sí, pero al final nosotros estamos intentando reducir la factura energética del cliente, que va un poco contra el principio fundacional. Es decir, totalmente. Queremos vender megavatios y estamos diciendo al cliente que nosotros de gastar menos megavatios. Pero bueno, eso lo hacemos básicamente porque entendemos que es el camino por la componente de ESG. Al final, el mundo va en esa dirección. Sí, es decir, esto en el 2050 hemos de ser net cero, ¿no? Pues veremos cómo lo conseguimos. Pero si nosotros no empujamos, los clientes no van a entender nada. Entonces, la comercialización, yo creo que como negocio de venta pura de energía tiene unos días contados. Es decir, al final, ahí no se puede competir con los grupos incumbentes, ni aquí ni fuera, porque ellos tienen unas capacidades que no tenemos nosotros. Su integración vertical les permite acceder a una energía, digamos, con mucho menor coste financiero que la que tenemos nosotros que comprar ya en mercados o ya con terceras partes, y juegan con una ventaja competitiva evidente. Entonces, competir contra eso es muy difícil. En épocas de precios altos ya ni lo pienso. En épocas de precios más bajos como ahora, pues quizás es más fácil moverse, pero es dificultoso. Entonces, si no complementas la comercialización con servicios de valor, autoconsumo, flexibilidad, eficiencia energética, monetización de CAEs, PPAs, almacenamiento, movilidad eléctrica. Es decir, si no das una panoplia de servicios a los clientes para que puedan quedarse contigo, ya no porque les vendas el kilovatio un poco más barato, un poco más caro, sino porque les das confianza, largo plazo y les aseguras el riesgo, pero al final, como decíamos antes, es ahorrar, pero es también tener un track record o tener una predictibilidad sobre tu negocio, sobre la parte de tu negocio en la que impacta la energía, que les permita plantearse esto como una variable fija y decir, esto no me debe preocupar, sé dónde estoy, pienso en lo mío, digamos, ¿no? Entonces, para mí esta es la fórmula y yo creo que todas estamos girando en este... No todas, pero hay un elemento que es la lealtad, ¿no? Que en la comercialización los clientes no han tenido mucha lealtad, ¿no? No, porque es un mercado promiscuo esto. Sí, y era un mercado muy de lo único que me importa es el euro megavatio y que cómo me lo das, mercado spot, qué margen le pones, ¿no? Claro, hablas de elementos que para mí son muy importantes, ¿no? Sobre todo porque para mucha gente son novedosos. Muchas veces no es fácil que un cliente final pueda confiar en un ente o una empresa para que le acompañe y que si lo haces, podemos hablar hablabas de flexibilidad de demanda, ¿no? Tuvimos una subasta el año pasado en diciembre, nosotros tuvimos la suerte de conseguir 5 megas en la subasta con un cliente y el ayudarle fue un trabajo de prácticamente 7 meses de explicarle lo que es el SRAT, lo que es la flexibilidad, incluso de ir a la planta y ayudarle a cómo tenía que cogenerador, con lo cual tienes que cambiar un poco los modos y maneras de trabajar. Tuvimos que tocar incluso los salarios de ciertas personas de planta porque tenían que hacer turnos diferentes. Entonces, es un trabajo que una vez que lo haces, bueno, le ha reportado más de 1 millón de euros. Y ves el rédito, hay compras ya, ¿no? Entonces, es decir, ostras, me habéis venido a explicar algo que no os he llamado. Me ayudáis a hacerlo y además veo que hay un beneficio. Flexibilidad de demanda. Joan, ¿qué piensas de esto? Bueno, esto es algo que está flexibilidad de demanda y de oferta, al final las dos cosas, ¿no? Nosotros ahora hemos acabado, por la parte de los clientes, hemos acabado un proyecto en Galicia con una conservera, en el cual al final de la película, con un modelo de flexibilidad de demanda, hemos ahorrado un 6% del gasto. Y esto, monitorizando 4 o 5, no, creo que son 6 cámaras frigoríficas y optimizando los paras y arrancas y las consignas de temperatura. Y sin hacer nada, hemos invertido nosotros algunas decenas de miles de euros para monitorizar. Fuimos a ver al cliente que, mira, nosotros creemos que tu negocio da para esto, déjanos probar
a riesgo y ventura. Riesgo cero. Lo que salga de más, cosa mía, si te ahorras, para ti. Los tíos entraron perfecto. Claro. Aquí íbamos con un partner que tenía el algoritmo de optimización. Sí. Y hicimos la prueba y al cabo de un año, pues bueno, los tenemos de cliente de suministro y ellos mismos hacen proselitismo en la patronal conservera donde tienen competencia que se va a beneficiar de esto. Entonces un poco es esta línea, es decir, ir a ofrecer ahorros, eficiencias, mejoras, sin que te lo pidan, si puede ser está mucho mejor, Claro. pero ofrecer eso y hacer que te cojan confianza y que se fíen de ti, porque al final a ellos les va bien, a nosotros nos va a ir bien, ¿eh? Nosotros hemos invertido, la prueba ha salido y la idea es ahora empezar a moverlo para que sea un win-win. Al final aquí se trata de que todos saquemos algo, ¿no? Uh-huh. Entonces, este es un caso claro. Yo creo que estamos en el caso de la flexibilidad de demanda desde el consumo, estamos en un primer step, porque esta gente ahora solo se ha ahorrado un poco de energía y la ha pagado más barata que lo hubiera pagado, ¿vale? Porque con el balance horas caras, horas baratas. Pero el momento en que la segunda fase, es decir, cuando te puedan pagar por esos ahorros porque vas a favor de, o porque en el mercado de balance puedes o ahorrártela o generarla, eso va a ser un doble impacto que van a tener que va a ser mucho más beneficioso. Y eso yo creo que estos temas de sofisticación en este tipo de mercados intradiarios, en los mercados de balance, donde ahí la finura es mucho más necesaria, es donde también hemos de estar. Es decir, jugar en todas esas operaciones en beneficio de los consumidores, de los productores y de nosotros como intermediarios que entendemos que aportamos ese valor y algo hemos de sacar, ¿no? ¿Para cuándo crees el agregador de demanda? ¿Cuál es? ¿Qué crees? ¿Cuándo será? No lo sé, yo creo que antes de final de año no habrá nada de esto, pero nosotros estamos preparados ya estamos haciendo pruebas pilotos con otros clientes, pero esto vendrá, es una realidad que está ahí y yo creo mucho en esto. Empezamos hace un par de años o 3 y en la casa no lo veíamos muy bien, pero dije, coño, hay que meterse porque esto seguro que va a ser una oportunidad. Entonces, desde el lado del RAT o desde el lado del RAP de la producción, pues pasa un poco lo contrario, pero es igual al final, ¿no? La capacidad que tengan las plantas de conectar, desconectar, de jugar con sus excedentes. Totalmente. Entonces, totalmente. Eso está ahí y eso es gestión del negocio. Eso sí, ya va más allá de la venta. Sí. Nosotros en Europa, lo que es la flexibilidad de demanda, en países como Holanda, Francia o Bélgica, está bueno, incluso Portugal, ¿no? Que comentábamos un poco fuera y Alemania, de cámara antes. Al principio Alemania, bueno, veía lo que hacían ahí, estamos años luz de esto de aquí, ¿no? Totalmente. Sí. Cuando miras otros países, incluso empresas que se dedican, son especialistas, ¿no? En preparar un poco, ya hablamos de subastas incluso semanales o de fin de semana. Incluso Portugal está haciendo un modelo un poco más sofisticado que el que nosotros tenemos, que veremos un poco cómo evoluciona. Vosotros estáis en Portugal, con lo cual ya no solo ayudas a Red Eléctrica o al operador de sistema a bajar, sino a veces a subir. Sí. Entonces, puedes tocar mercados secundarios, en mercados que no son los mercados primarios, ¿no? Esto es un tema importante. ¿Lo vais a hacer internamente, ¿no? Como estrategia, toda la parte de flexibilidad de demanda? ¿Lo queréis hacer? De momento hemos empezado con un partner que es el que nos soluciona la parte del algoritmo de gestión. Yo creo que hay que empezar por ahí, pero hay que empezar, totalmente. Esto tiene un rendimiento más a corto plazo y a la solución es una solución madura que funciona. Sí. En el medio plazo Dios proveerá. Ya veremos, ¿no? Si al final el mercado es amplio y se justifica hacer una inversión, porque claro, invertir en esto, invertir en todo lo que es IT y tal, sabes cuándo empiezas y no sabes ni cuándo acabas ni cuánto te va a costar. Sí. Con lo cual, si hay alguien que lo toca bien y puedes hacer un partenariado con él en el que todo el mundo se haga insatisfechamente acordado, pues ya va bien, ¿no? Hablemos para mí flexibilidad es un elemento totalmente clave. Otros son los PPAs. ¿Cómo estáis en el mundo de los PPAs? ¿Cómo lo lleváis? PPAs de compra y de venta. Es decir, nosotros tenemos actualmente una cartera de PPAs de varios cientos de media docena de gigavatios hora disponibles de aquí al 30 o al 34, depende del perfil. Y estamos intentando adquirir más PPAs. Estos son fotovoltaicos, con el consiguiente riesgo de apuntamiento y con el consiguiente IDOMEU que nos pasará con esto. Y estamos intentando hacer alguna operación eólica, que es más difícil porque hay menos disponible. Y ahí estamos, digamos, más o menos cubiertos. Fíjate, nosotros, de alguna manera, el PPA lo utilizamos para cubrir en parte la cartera de precio fijo que tenemos. Estamos poco por debajo del TERA en venta a precio fijo,
Esto nos cubre un 30 o 35%. Querríamos ampliar un poco más el alcance, pero tampoco nos vamos a volver locos con esto. Lo que sí nos interesa ahora es aprovechar para colocar eso ya no como una cobertura global, sino en contratos ad hoc con clientes. Hemos cerrado 3 o 4 operaciones en este final 23, principio 24. Y lo que intentamos fundamentar es, bueno, una fórmula híbrida eólica solar para dar un perfil, digamos, no tan crítico en las horas de máxima insolación y poder gestionar un poco más los déficits de carga de los clientes, ¿no? Entonces, bueno, nuestro objetivo ahora es intentar apantallar con clientes físicos o con clientes de comercialización toda la operación que tenemos en compra, ¿no? Y bueno, yo creo que esto es un negocio, un mercado que vendrá, porque le añadimos alguna solución ad hoc, digamos. Al final, al cliente, pues depende de cómo, depende del proceso que tenga, pues le podemos también ofrecer algún servicio de eficiencia, le podemos ofrecer autoconsumo on-site para que complemente digamos, para que genere un ahorro, y la parte que hubiera indexado se la podemos fijar con el PPA. Podemos hacer más combinaciones y nos da mucha más versatilidad que hace 3 o 4 años donde ibas a vender precio y ahí te quedabas, ¿no? Los productores que tenéis, como comentabas antes, tenéis muchísima representación. Sí. Hablabas de la pérdida de valor, ¿no?, de las horas solares. ¿Qué es lo que os dice? ¿No hay preocupados? Bueno, yo creo que hay dos grupos de productores. Está el pequeño productor, los de planta de menos de 100 kilovatios. Yo creo que estos no tienen no se preocupan. Al final no tal. Sí. Lo que sí que hay es inversores que han invertido en plantas grandes, que todo aquello que tengan a merchant les es un problema ahora. O sea, hace 2 años el merchant mandaba porque los derivados estaban muy bien, y claro, ir a cerrar un PPA ahora, pues ofreces el precio que ofreces, pero al final las condiciones han cambiado. Entonces, claro, hoy decían que había 15 o 17 horas a cero, ¿no? Parece. Entonces, hasta las 5 de la tarde o las 6 de la tarde todo está... Sí, hoy hay un precio de mercado absolutamente de 0,59, me parece, ¿no? De risa. Entonces, claro, esto puede poner en problemas los project finance que están en marcha, depende, y sobre todo puede limitar, digamos, el efecto inversor del PNIEX o las renovables, puede generar serias dudas para invertir en solar con esta previsión de futuros. Al final, el PNIEX del 21 marca unos precios, unas hipótesis de salida muy distintas de las que estamos viviendo hoy. En el borrador del 23 se ajustan un poco, pero los precios de hoy no están... Desde luego que no. ¿Baterías puede ser la solución a esto? Yo creo que baterías será la solución, pero la batería hoy por hoy, a pesar de que los fabricantes ya están diciendo que están llegando a sextas partes y séptimas partes de coste que hace 1 año y medio, pero siguen siendo proyectos de muy baja rentabilidad y muy de nicho de oportunidad. Entonces estamos en un proyecto piloto de 5 megavatios para intentar entender cómo funciona el tema del arbitraje y cómo funciona toda esta aventura. Pero es bien por querer probarlo y porque los socios nos empujan y bueno, y porque hay que hacer cosas. Hay que meterse, pero con una convicción limitada. Yo creo que en el medio plazo sí que acabará siendo poco, es como la inversión en fotovoltaico hace 10 años, que valían las placas, que valen hoy. Al final, la tecnología todo lo pone en su sitio, más o menos, pero esto es un tema yo creo que no para hoy. Yo creo que requieren bien 2 o 3 años para poderlo madurar y macizar, ¿no? Antes, cuando hablabas de México, nosotros tenemos algún proyecto en México, lo que es Behind the Meter. Sí. Porque México es un país que no tienes demasiadas armas, ¿no? Entonces, para el peak shaving, ¿no? Para poder, lo pones detrás del contador y por lo menos puedes manejar un poco, ¿no? Sí. Pero lo que vemos en el mercado es que la gente está muy preocupada. Desde el punto de vista del comprador, oye, fenomenal, están bajando las horas solares, me está bajando el precio. Pero también la gente entiende que todo tiene que ser rentable en esta vida. Creo que es un elemento muy importante lo que decías de si baja mucho el precio no habrá inversión. Nosotros hace poco estábamos en Ewell, en Alemania, y un poco lo que se ronroneaba es que nadie quería invertir en España en nueva generación y mucho menos solar. Por eso la gente está intentando el eólico, hay pocos proyectos, están muy buscados para poder hacer un semicarga base, ¿no? Una combinación de las dos. Pero claro, tiene que tener sentido. Si quieres desarrollar renovables en este país, tienes que tener un precio justo, porque si no los números no salen y el dinero es muy milica. Pero claro, un poco es una pesca que se totalmente. Una espiral perversa. Al final, los precios baratos ya van bien al consumidor, que es lo que todos queremos, pero es cierto que esto desincentiva la inversión. Totalmente. Si no hay inversión,
digamos, la capacidad de la red no se tensa tanto y al final esto atenta contra el propio plan. Es decir, al final aquí si la gente no tiene claro invertir o invertir en solar, que es una de las partes gordas del crecimiento que se espera o que se prevé en el PNIEC, si eso no llega, no habrá puntos de conexión, no habrá, o sea, dejará de haber la previsión prevista en redes y si no hay redes no habrá capacidad de conexión de otros proyectos. Es decir, es un poco una espiral mala, pero hay que llegar a un punto de balance, es decir, que el precio sea razonable para que los consumidores se beneficien, porque al final la energía sí que va a ser más barato, la energía va a costar menos dinero, pero es cierto que si tan barata es, no va a salir a cuenta incluso en el autoconsumo. Es decir, el autoconsumo se paga porque al final acabas teniendo una proporción gratis, pero el periodo en que amortizas toda la instalación, pues igual estás pagando un sobrecoste que no tiene mucho sentido para el ahorro que vas a obtener después, ¿no? Entonces, bueno, es un poco todo... Y es encontrar ese punto, ese balance o ese valor, digamos, que permita invertir, que permita seguir invirtiendo, que permita generar instalaciones de valor a los consumidores, que permita proyectos de eficiencia, porque al final con un precio muy, muy barato, no salen los números. Si haces mucho esfuerzo económico para tal, tampoco le encuentras el retorno. Es decir, estamos con un panorama un poquito movido, ¿no? La alternativa puede ser sacar estas tecnologías del mercado horario y hacer como una especie de precios. Se ha hablado de esto, ¿no? Sí. Pero no sé, al final el precio marginalista o la manera en que se calculaba el precio yo diría que hasta el COVID no, hasta la crisis del gas del 21, de septiembre del 21, el marginalista, digamos, que funcionaba. Sí. Estaba ahí, ¿no? Sí, sí. Es cierto que cuando sacas al modelo de su margen de confort, la cosa ya... Entonces, claro, llevar tan arriba como por abajo, sí. Por los dos niveles. Bueno, pero aquí cortaban, o sea, por ahí no cortaban, pero por abajo sí que cortaban, ¿no? En Alemania no cortaban, cuando estábamos nosotros... Precios negativos. Negativos. Totalmente. 700, 800 euros negativos. Te pagaban por consumir. Sí, te pagaban por consumir, o sea, facturas positivas. Exacto. Tiene delito. Portugal también, ¿eh? Pero es verdad que la ley de reforma del mercado europeo ha apostado por seguir con el criterio marginalista. Es decir, al final no han cambiado de esto. Yo no sé qué pasaría si sacar estas tecnologías. Si al final que creas un precio como en Francia, un precio tasado para las nucleares, que estos van a vender a 40 o a 50 y el resto, supongo que funcionaría igual. Al final funciona en Francia, pues ¿por qué no? Probablemente. Hablabas de autoconsumo. Estamos preocupados porque los desarrollos de autoconsumo se han parado. O sea, se han parado y hay compañías que apostaron, incluso comercializadoras, ¿no?, que apostaron por tener equipos de autoconsumo muy potentes y han tenido que despedir a los equipos, ¿no? Se ha parado en seco el doméstico, sí. Esto es cierto, el doméstico se ha parado en seco. El B2B, digamos, el industrial ha reducido el ritmo, pero sigue habiendo oportunidades de industrial. Hay mucho donde correr en el industrial. Y nosotros lo estamos viendo. Nosotros empezamos hace 2 años y tenemos un pipeline. Nosotros vamos a llegar a los 50 megavatios a final del año que viene. Empezamos de cero, en 3 años 50 megavatios con operaciones medias de 700-800 kilovatios. Sí, no está mal. Hay mucho mérito. A ver las haylas, pero es verdad que hay menos. Y lo que pasa es que hubo una eclosión de pecistas o de gente dedicada a esto, que es verdad que es una mala suerte, pero al final el sector paró en seco con el tema con la bajada del precio. Pero sí, hay gente que lo está pasando mal. Pero bueno, yo creo que esta gente se reubicará, ¿no? Sí, yo creo que esto tiene salida. Me recuerda esto que estás diciendo ahora, que otro elemento que quería hablar contigo son los CAEs. Me recuerda que ahora hay como también una patrulla de gente que quiere en la búsqueda del CAE, ¿no? Ahora todo el mundo está buscando el CAE. Vosotros habéis hecho uno de los primeros CAEs, hemos hecho una operación con unas industrias. Exacto. Con un tema de ahorro, bueno, es montar una caldera de gas, cambiar una caldera por una caldera eléctrica, se ahorraron una energía importante y nosotros fuimos a verles y explicarles un poco y les monetizamos el CAE y pues sacaron un extra que es un poco lo que permite hacer proyectos de eficiencia o apuntar el tiro en la eficiencia para sacar un rendimiento mayor que el propio proceso en sí. Al final, muchas veces por el proceso en sí, por el ahorro del proceso, no se justifica. Bueno, si tienes este incentivo o esta ayuda, pues eso puede ir. Y la caza del CAE, bueno, al final tú aquí pagas un dinero, cobras otro, claro, esto al final va a alinearse y el diferencial será el comercial asumible. O sea, que al final aquí nadie
Sí, O sea, las primeras oportunidades pueden tener un cierto impacto en las cuentas de resultados, sí, pero en el medio plazo esto se ajustará como todos los mercados y... Asociado a que probablemente el sistema de CAEs que tendremos en un futuro sea más parecido al sistema francés, ¿no? Entiendo que sí. Periodifica, no es un pago sí. upfront, sino periodifica un poco el pago del CAE, que es más lógico. Y lo vas ¿no? a recibir mientras en la vida útil del proyecto y lo vas a hacer que tiene más sentido, claro, ¿no? Quizás. ¿Os parece bien el sistema de CAEs? ¿Qué os parece? ¿Qué opináis? A ver, yo creo que es un incentivo encubierto, bueno, no encubierto o descubierto, pero es un incentivo que ayuda a promover este tipo de inversiones. Por lo menos es más transparente, ¿no? Sí. Que lo que había antes. Eso de caballo rey, esto aquí sabes sí. qué puedes obtener, negociarás el precio de venta de tu CAE y tal, pero al final sabes por dónde te mueves, ¿no? Yo creo que sí, porque al final es una ayuda y una promoción a que las empresas den ese paso que muchas veces, como te digo, yo creo que con los precios actuales o la previsión de precios en el medio plazo que tenemos, es difícil de justificarlo, ¿no? Estas inversiones en eficiencia no son baratas, son de un rendimiento que hay que demostrar con el paso del tiempo, que no lo obtienes al día 1 de empezar a funcionar, ya le ves de esto, ha de pasar un tiempo para que se materialice. Yo me tiene este incentivo que upfront o durante el de esto te ayuda a rentabilizarlo, pues yo lo veo bien. Que no sea de todas maneras un típico... poco como los créditos del ICO en el COVID, es decir, al final pan para hoy, hambre para mañana, te dan dinero, tú este dinero que en teoría lo has de hacer para arreglar tu negocio, organizar tu negocio, ajustar tus plantillas, todo lo que tuviera que hacerse en la época del COVID, ahora que hay que devolverlo, si te has enterado que las empresas no los quieren devolver, el 80% no lo quieren devolver porque está garantizado por el Estado. Ah, claro. Entonces dicen, no, como claro. Tú me decías que esto tenía garantía estatal, el 20% sí, pero el 80% ves a hablar con él. Claro, se ha montado un festival con esto que... Es increíble qué país. De hecho, nosotros una de las cosas que nos gusta del modelo CAES es que es un modelo muy contrastado en otros países. Sí, Francia sí. Tiene este modelo de hace muchísimo tiempo, otros países europeos también lo tienen, y realmente lo que nos gusta es un poco la transparencia, ¿no? O sea, hay ciertos proyectos que encajan, que hay un verificador, con lo cual hay alguien que dice, ostras, esto encaja, y si no encaja te lo tira para atrás, y luego hay una posibilidad también para comercializadoras de poder reducir ese impacto que tenéis con el Fondo Nacional de Eficiencia Energética, ¿no? Que también es importante. Sí, es lo que te permite descontar cuota del fondo. Efectivamente. O sea, yo creo que los CAEs creo que es un buen mecanismo, creo que se ha trabajado bien también a nivel de ministerio, se ha tenido en cuenta a mucha gente, ¿no? Hombre, siempre hacen rondas informativas, siempre publican antes y te preguntan. Y creo que también están cambiando un poco, o sea, de la primera versión a lo que ahora se está hablando de cómo va a evolucionar un poco más modelo francés, que creo que es una buena línea. Antes hablabas de la descarbonización. A nosotros nos preocupa mucho porque en Europa tenemos unos compromisos, 2030-2050. Vemos que a las compañías les cuesta, porque el dinero no sobra, ¿no? Sobre todo en la industria, y en una industria que es muy ajustada, ¿no? ¿Cómo veis o cómo pensáis o cómo os transmiten los clientes que hay que hacer esto de la descarbonización? Con dificultad. Nosotros tenemos el objetivo del PNIEC 50 es cero net, ¿no? Es net cero en el 50. Sí. En el 30, que es esta primera etapa que 55% menos. Exacto. Pero manteniendo la cuota de gas, reduciendo un poco las nucleares a la mitad y borrando el carbón del mapa, carbón y fuel. Eso necesita entre 100 y 150 gigavatios de potencia renovable nueva. Hoy aquí tenemos casi 120 gigavatios de potencia instalada. En un día normal utilizamos 40 o 50. La mitad. Vamos a plantarnos con 250 gigavatios o 220 gigavatios de potencia en el 2030. Para una demanda que en el PNIEC crece muy poco. O sea, ahora creo que estamos en demandas del 2013, porque el impacto del COVID que bajó se ha recuperado en parte solo, pero estamos en demandas del 2013 y creo que en el 2030 plantean un incremento del 5 o 7% en relación a ahora, que es poco. Es cierto que mucha parte de esto va para la interconexión. La interconexión con Portugal, que no existe, ni las tres ampliaciones con Francia, la de Aquitania, Navarra y Aragón, que van a meter casi 10 gigavatios de potencia, y 3 en Portugal, de 13 gigavatios para interconexión, que es una necesidad interconectarse con Europa. Al final, la estabilización del mercado europeo se conseguirá con una red de transmisión suficientemente mallada. Claro,
La demanda está clara que puede conseguir su objetivo, en mayor o menor medida. Si no son 150, serán 80, pero en cualquier caso habrá un incremento de potencia renovable. El tema es la descarbonización de la demanda, es decir, del cliente. Ahí hay que electrificar. Y está claro que se puede electrificar ciertos procesos de una manera más fácil y en otros de una manera mucho más complicada. O sea, eliminar el combustible fósil, admitiendo que el gas no lo es, que ya me cuesta un poco, pero eliminar el combustible fósil de muchos procesos de producción va a costar mucho. Y va a costar mucho por proceso y por dinero, porque no es evidente. O sea, cambiar una caldera de gas por una caldera eléctrica es manejable. Los ceramistas, ya te digo que no pueden no quemar gas o algo similar por la temperatura de mezcla. Tendrán que quemar biogás o tendrán que meter biomasa, tendrán que hacer algún mix-max que les sirva para eso. Y ese es un poco el camino, ¿no? Pero eso tiene un coste un revamping de estos no es baladíes, cuesta mucho dinero. Entonces ahí, pues eso hay que hacerlo porque es la única manera de llegar al net cero. Y estamos hablando de net cero, digamos, en generación fijo, pero también en la parte de cliente, en la parte industrial, que se puede conseguir con mayor medida, pero en la parte de transporte, logística, que ahí hay un transporte marítimo, de transporte aéreo, la logística. Todo esto es un melón por abrir. Yo no sé si nos imaginamos flotas de camiones con hidrógeno, que no lo sé, con pilas de combustible, bueno, el 50 ya no lo sé, pero hay una revolución mundial espectacular ahí. Y al final eso, si financieramente no salen los números, no se hará. Volvemos a lo de antes, ¿no? De la generación y quién invierte y qué dinero se saca. Y este es el paradigma. O sea, si eso, vamos, los planes de la ESG, los planes de sostenibilidad, esto es cierto que este ahí ha venido para quedarse, pero al final las empresas y los negocios, si no le ven rentabilidad económica o no le ven profit, o ven que ponen en cuestión el negocio, pues antes cerrarán que invertirán. Totalmente de acuerdo, John. Nosotros en ceramistas el año pasado tuvieron que parar las fábricas porque es que no podían vender las baldosas al precio del gas, ¿no? O sea, la conversión al coste de gas y no les salen los números. Tuvieron que parar, que son estas cosas que dices, es increíble que un ceramista pare. Bueno, es que no me salen los números. Pero si pararon las fábricas de hielo. Sí. Bueno, 22. No les salió a cuenta hacer cubitos de hielo por el coste de la electricidad. Claro, es que es muy sencillo, ¿no? Había hielo en verano, pues no había hielo en verano. Oye, y con todo esto, habéis hecho un plan estratégico hasta 2023. ¿Qué nos espera o qué os espera el futuro a partir de aquí? 24, 25... 24 ya no es un futuro. 24 ya. Yo creo que el mercado se va... Aquí yo creo que falta concentración en el mercado. Sí, ha habido operaciones de money lideradas por las incumbentes, en algún caso, pero no hay una integración del negocio una concentración del negocio en el segundo rango, en el rango de los outsiders, como somos nosotros, ¿no? Yo creo que eso haría falta, porque no tiene sentido. Estábamos el otro día celebrando los 25 años de ACIE, la verdad que había casi 550 licencias de comercialización, de las cuales 350 estaban activas. O sea, había 200 que ya no funcionaban, pero había 350 comercializadoras que están en este negocio en mayor o menor medida. Este negocio no da para esto. Es un negocio con una barrera de entrada muy alta, que es la condición financiera. Es decir, al final, nosotros en la época del COVID, la época del COVID no tanto, pero en la época de la crisis del gas, con la subida brutal de precios. Garantías. Como teníamos toda la cartera de fijo cubierta, y eso nos ayudó mucho, tuvimos casi 80 millones de euros cash en las cámaras. Claro. Y eso, en lugar de destinarlo a fomentar el negocio de comercialización, lo tienes ahí fijo, clavado, para garantizar el mark-to-market de las operaciones. ¿Hubo alguna compañía que tuvo que llegar a un acuerdo con otra compañía para no tener que comprar energía en mercado? Pero bueno, me consta. Es decir, al final, cada uno hizo lo que pudo, digamos ahí, ¿no? Pero aquello es mortal. Entonces, claro, yo me hago cruces de la resiliencia del sector porque pensaba, hostia, aquí se va por llevar por delante. Nosotros también pensamos. Nosotros también y no pasó. Y al final ha caído alguna, pero no. Hostia, todo el mundo sigue dando palos. Pues muy bien, parte, ¿no? Entonces yo creo que, visto esto, ya no sé qué puedo pensar. Es decir, aquí la competencia existe, un poco sesgada porque los incumbentes juegan otra liga, pero es cierto que el mercado nos va a deparar dinamismo, nos va a deparar
Yo espero que pocas sorpresas. Ahora parece que tenemos un horizonte a medio plazo al menos un poco más estable, pero es cierto que esto con cualquier cosa se destabiliza. Totalmente. Si pasa algo no sé dónde o pasa algo no sé dónde, Sí, un estrecho de Hormuz, sí, nos quedaremos con cara de tontos otra vez. Entonces, la gestión de este negocio es complicada porque estrategias que te sirven en un momento te llevan al hoyo en el siguiente. Es decir, se vino el COVID. Todos los que tenían las carteras descubiertas de fijo, ahí hicieron un profit extra que cuando les cogió la subida del precio del gas, ¡pum!, se dejaron 3 veces más de lo que habían ganado en el COVID. Es decir, bueno, es un negocio que hay que estar muy pendiente, recurrenciar el margen de la cartera, buscar soluciones de largo plazo para los clientes, fidelizar clientes y tenerlos en el foco y venderle, o sea, ir con ellos, o sea, ser su partner, no su comercializadora, asociarse con el cliente para optimizarle su gestión energética, en la que él gane, en la que él entienda que nosotros también hemos de ganar, e intentar jugar en equipo, porque si no hay esto, yo francamente se me hace difícil ver cómo este negocio evolucionará ante lo que está viniendo, ¿no? Estoy bastante de acuerdo contigo, ¿eh? De hecho, el cambio de suministrador, que antes parece que estabas obligado, yo creo que es algo que no tiene sentido. Y va a tener menos sentido. Lo que tiene que ser es que tengas un suministrador, un compañero de viaje, bueno, que te aporte todo esto, ¿no? Que tú hablabas, exacto, de esta cartera de servicios. Un elenco de servicios que lo dejen tranquilo, que confíe en ti y que vea los resultados de esa relación. Al final, si no ve nada, tiene ningún sentido. Es decir, nosotros hemos de ser capaces de aportarle un valor, de aportarle un ahorro y de optimizarle la gestión en lo posible, ¿eh? Ahí donde lleguemos, ¿no? Joan, muchísimas gracias. Un placer siempre hablar contigo. A vosotros. Y enhorabuena por lo que estáis consiguiendo en Nexus. Que dure. Y que vayáis para adelante en otros países. Muchísimas gracias, Joan. Gracias.